Cuando somos afectados por el estado del tiempo, bien sea por un simple inconveniente o por un desastre mayor, tendemos a considerarlo tan solo como una expresión impersonal de ciertas leyes establecidas, meteorológicas o geológicas. Un sistema de baja presión cae sobre mi ciudad, causando una terrible nevada y cerrando el aeropuerto, el día que debo viajar a un compromiso ministerial. Fuerzas dentro de la Tierra doblan continuamente su corteza hasta que ésta cede causando un gran terremoto. Ya sea algo insignificante o traumático, tendemos a pensar en las expresiones de la naturaleza como algo que sucede, y nosotros como las desafortunadas víctimas de lo que ella depara. En la práctica, aún los cristianos tienden a vivir y a pensar como los deístas que mencioné en un capítulo anterior, los cuales concebían a Dios como el creador del universo que después lo dejó para que se rigiera según sus propias leyes naturales. Pero Dios no dejó el control diario de su creación, sino estableció leyes físicas para gobernar las fuerzas de la naturaleza, que operan continuamente de acuerdo con su soberana voluntad. Un meteorólogo cristiano de televisión ha determinado que hay cerca de 1400 referencias a la terminología climatológica en la Biblia, muchas de las cuales atribuyen todos los fenómenos del tiempo directamente a la mano de Dios. La mayoría de estos pasajes hablan del control de Dios sobre todo el tiempo, y no solo de una intervención divina en ocasiones específicas. Considere los siguientes pasajes: debajo de todos los cielos lo dirige, y su luz hasta los fines de la tierra. Porque a la nieve dice, desciende a la tierra, también a la llovizna, y a los aguaceros torrenciales. Por el soplo de Dios se da el hielo, y las anchas aguas se congelan. Regando también llega a disipar la densa nube, y con su luz esparce la niebla. Asimismo por sus designios se revuelven las nubes en derredor, para hacer sobre la faz del mundo, en la tierra, lo que él les mande. Unas veces por azote, otras por causa de su tierra, otras por misericordia las hará venir. Job 37 2.3,6,10-13. Él es quien cubre de nubes los cielos, el que prepara la lluvia para la tierra, el que hace a los montes producir hierba, da la nieve como lana, y derrama la escarcha como ceniza. Echa su hielo como pedazos, ante su frío, ¿quién resistirá? Enviará su palabra, y los derretirá, soplará su viento, y fluirán las aguas. Salmos 147 2.8,16-18. A su voz se produce muchedumbre de aguas en el cielo, y hace subir las nubes de lo postrero de la tierra, hace los relámpagos con la lluvia, y saca el viento de sus depósitos. Jeremías 10:13. También os detuve la lluvia 3 meses antes de la siega, e hice llover sobre una ciudad, y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió, y la parte sobre la cual no llovió, se secó. Amos 4:2.7. Note cómo todos estos pasajes atribuyen las manifestaciones del tiempo, buenas o malas, al control directo de la mano de Dios. Las compañías de seguros se refieren a los grandes desastres naturales como actos de Dios. La verdad es que todas las expresiones de la naturaleza, todos los acontecimientos del tiempo, ya sea un devastador tornado, una fina lluvia o un día primaveral, son actos de Dios. La Biblia nos enseña que Dios controla todas las fuerzas de la naturaleza, tanto las destructivas como las productivas, en una forma continua. Sea el tiempo bueno o malo, no somos las víctimas o los beneficiarios de los poderes impersonales de la naturaleza. Dios, que es el Padre amoroso y celestial de todo verdadero cristiano, es soberano sobre el tiempo, y ejerce su soberanía en todo momento. Como G. C. Berkouwer dijo, el creyente no es nunca la víctima de las expresiones de la naturaleza o del destino. La casualidad se elimina. Quejándose o dando gracias. Quejarse por el estado del tiempo parece ser uno de los pasatiempos favoritos de la gente. Tristemente los creyentes con frecuencia caemos en este pecaminoso hábito. Pero cuando nos quejamos al respecto, en realidad, lo hacemos contra Dios quien lo hizo, y por consiguiente, pecamos contra Él. Ver Números 11:2.1. No solo pecamos contra Dios cuando nos quejamos por el estado del tiempo, sino que también nos privamos de la paz que viene al reconocer que nuestro Padre Celestial lo controla. Alexander Carson dice,
Las escrituras representan todas las leyes físicas como si sus efectos provinieran de la acción inmediata del poder omnipotente. Los cristianos, aunque reconocen la doctrina de la divina providencia, tienden a desconocerla en la práctica, y por consiguiente se privan en gran parte de la ventaja que da el constante y profundo conocimiento de esta verdad. Ya sea que el estado del tiempo solo interrumpa mis planes o destruya mi casa, necesito aprender a ver la mano soberana y amorosa de Dios controlándolo. El hecho es que, para muchos de nosotros, el tiempo y los efectos de la naturaleza son por lo general favorables. El tornado, la sequía y hasta la nevada que retrasa nuestro vuelo, son la excepción, no la regla. Tendemos a recordar el mal tiempo y a dar por hecho el bueno. Sin embargo, cuando Jesús habló acerca del tiempo, lo hizo refiriéndose a la bondad de Dios. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos o buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Mateo 5:45. Aunque Dios algunas veces usa el tiempo, y otras manifestaciones de la naturaleza, como un instrumento de juicio, Veramos 4:2.79, lo hace con frecuencia más que todo como una expresión de su gracia provisora para su creación. Tanto el creyente como el que no lo es, se benefician del clima que Dios por su gracia nos da y, de acuerdo con Jesús, este no es solo el resultado de ciertas leyes inexorables y fijas. Dios controla esas leyes, hace que el sol brille, y envía la lluvia. Dios ha establecido ciertas leyes físicas para el funcionamiento de su universo, sin embargo, estas operan momento a momento de acuerdo a su directa voluntad. Una vez más Alexander Carson lo expone claramente al decir, el sol y la lluvia proveen alimento y bienestar tanto al virtuoso como al pecador, no indispensablemente por leyes generales sino por su inmediata providencia, que al gobernar al mundo desea obtener este resultado. Como cristianos no debemos quejarnos del clima, sino aprender a dar gracias por este. Dios nuestro Padre Celestial nos envía cada día lo que Él considera más conveniente para toda su creación. Desastres naturales. Signo de interrogación abierta. ¿Qué pasa con los desastres naturales que con frecuencia ocurren en varias partes del mundo? Muchos cristianos sensibles luchan contra los innumerables desastres naturales de gran magnitud alrededor del mundo. Un terremoto en algún lugar, una hambruna en otro, tifones y sequías en otros, miles de personas muertas y otras agonizando lentamente por el hambre, regiones enteras devastadas, cosechas arruinadas, y hogares destruidos. ¿Por qué permite Dios todo esto? ¿Por qué permite que niños inocentes tengan hambre? No está mal cuestionarse acerca de todos estos aspectos, siempre y cuando lo hagamos con actitud reverente y sumisa hacia Dios. En efecto, el dejar de cuestionar acerca de estas grandes tragedias, podría indicar una falta de compasión de nuestra parte hacia los demás. Sin embargo, debemos tener cuidado de ni siquiera en pensamiento bajar a Dios de su trono de absoluta soberanía, y llevarlo al estrado de nuestros juicios. Mientras trabajaba en este capítulo, una de las principales noticias en la televisión hablaba de varios poderosos tornados que pasaron por el centro de Mississippi, matando a 7 personas, hiriendo por lo menos a 145, y dejando cerca de 500 familias sin hogar. Mientras veía las escenas de la gente buscando entre los escombros de sus casas, mi corazón estaba con ellos. Pensé dentro de mí, muchas de estas personas sin duda son creyentes. ¿Qué les podría decir acerca de la soberanía de Dios sobre la naturaleza? ¿Creo yo realmente en un momento como este? ¿No sería más fácil aceptar únicamente la afirmación del rabino Kushner de que es simplemente un acto de la naturaleza? ¿Una naturaleza moralmente ciega que se agita con violencia siguiendo sus propias leyes? ¿Por qué involucrar a Dios en un caos y sufrimiento como este? Pero Dios interviene en estos eventos, como lo dice en Isaías 45:2.7, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Dios mismo acepta la responsabilidad, por así decir, sobre los desastres, y hoy más que aceptar la responsabilidad, la reclama. En efecto, Él dice, yo y solamente yo tengo el poder y la autoridad de traer tanto la prosperidad como la adversidad, el bienestar y la aflicción, el bien y el mal. Esta es una verdad difícil de aceptar cuando usted ve a la gente buscando entre los escombros lo que fueron sus hogares o, peor aún,
si usted es uno de ellos. Pero como dijo el fallecido Edward J. Young sobre Isaías 45 2.7, nosotros no ganamos nada al tratar de minimizar la fuerza de este versículo. Debemos dejar que la Biblia diga lo que tiene que decir, no lo que creemos que debería decir. Obviamente, no entendemos por qué Dios crea un desastre o por qué hace que suceda en una ciudad y no en otra. También reconocemos que así como envía su sol y lluvia tanto a los justos como a los injustos, también envía a los dos el tornado, el huracán o el terremoto. Tenemos amigos y compañeros miembros del grupo de los navegantes que estaban en la Ciudad de México en 1985 durante el terremoto. La soberanía de Dios sobre la naturaleza no significa que los cristianos nunca se encuentran en las tragedias o desastres naturales, pues la experiencia y la observación nos demuestran claramente todo lo contrario. La soberanía de Dios sobre la naturaleza significa que lo que suframos por el clima u otras fuerzas de ello, enfermedades en las plantas o plagas en nuestras cosechas, todos los sucesos están bajo el vigilante, soberano y absoluto control de nuestro Dios. Aflicciones físicas. La enfermedad y las aflicciones físicas son otra A con acento agudo RI en la cual nos cuestionamos acerca de Dios. Nacen bebés con grandes defectos, y el cáncer golpea a personas que aparentemente han hecho todo lo posible para protegerse de él, y otros experimentan dolores continuos durante años, sin ningún alivio médico. Incluso aquellos que tienen una salud normal y fuerte, algunas veces se enferman en los momentos más inoportunos. ¿Es Dios soberano sobre este aspecto de la naturaleza? ¿Tiene y control de las enfermedades y las dolencias físicas que nos afectan? Cuando Dios llamó a Moisés para que sacara a los israelitas de Egipto, este discutió su ineptitud argumentando ser lento para hablar. La respuesta de Dios es muy instructiva para nosotros en este aspecto de aflicción física, porque él dijo: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo Jehová? Ex. 4:11. Notemos que aquí Dios atribuye específicamente a su acción las aflicciones físicas de sordera, mudez y ceguera, las cuales no son solo el producto de genes defectuosos o de accidentes de nacimiento. Estas cosas pueden en efecto ser las causas inmediatas, pero detrás de ellas se encuentra el propósito soberano de Dios. El Dr. Donald Grey Barnhouse, uno de los grandes maestros de la Biblia de mediados del siglo XX, dijo una vez: no hay persona ciega o sorda en este mundo que Dios no haya planeado que lo fuera. Si no lo cree, tiene un Dios extraño con un universo que se ha salido de su dirección y que no puede controlar. Cuando Jesús encontró a un hombre ciego de nacimiento, sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Juan 9:2.2. Jesús respondió: no es que pecó este, ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. V. 3. Jesús no dijo que la causa de la ceguera de este hombre fuese solamente un defecto de nacimiento, sino que sucedió en el plan de Dios, para que él pudiese ser glorificado. Dios tenía el control de la ceguera de aquel hombre. Este Dios es el Dios de la sordera, de la mudez y la ceguera, también es el Dios del cáncer, la artritis, el síndrome de Down y todas las demás aflicciones que tenemos nosotros o nuestros seres queridos. Ninguna de estas circunstancias simplemente sucedieron, sino que todas hacen parte del deseo soberano de Dios. Tal afirmación nos lleva directamente al problema del dolor y del sufrimiento. ¿Por qué un Dios soberano que nos ama nos causa dolor y aflicción? La respuesta a esta pregunta está más allá del alcance de este libro. Brevemente, creemos que toda la creación está sujeta a la frustración causada por el pecado de Adán. Ro. 8:20. Así que podemos decir que la causa principal de todo dolor y sufrimiento debe buscarse en la caída. Las heridas y el dolor de Dios no son arbitrarios o caprichosos, sino su respuesta decidida al pecado del hombre. Su soberanía, que sujeta toda la creación a la frustración, aún rige sobre el dolor. Todas las leyes de la genética y la enfermedad están bajo su control, como lo están las leyes de la meteorología. Mi propósito no es tratar teológicamente los problemas del dolor, sino ayudarnos a tratarlos al nivel de la fe y seguridad en Dios. Lo primero que tenemos que hacer para confiar en Dios es determinar si Él tiene el control, si es soberano del área física de nuestras vidas. Si no lo es,
Si las enfermedades y aflicciones simplemente ocurren, entonces, es claro que no hay bases para confiar en él. Pero si es soberano en esta área, entonces tenemos que confiar en él sin entender todos los aspectos teológicos involucrados en el problema del dolor. Esterilidad. Otra área de conflicto, cuando confiamos en Dios, es la de la esterilidad. Muchas parejas oran durante años para tener hijos, sin ningún resultado. Sin embargo, aquí una vez más la Biblia afirma de manera insistente que Dios tiene el control. De Ana se dijo que el Señor no le había concedido tener hijos, 1 2.5, mientras le dio hijos a Lea, Génesis 29 2.31. Sara, la esposa de Abraham, dijo: Jehová me ha hecho estéril, Génesis 16 2.2. El ángel del Señor le dijo a la madre de Sansón antes de su nacimiento: he aquí que tú eres estéril, y nunca has tenido hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Jueces 13 2.3. El ángel del Señor también le dijo a Zacarías: tu oración ha sido oída, y tu mujer Elizabeth te dará a luz un hijo. Lucas 1:13. Todos estos pasajes de las Escrituras nos enseñan que Dios controla la concepción de los niños. En efecto, el Salmo 139 2.13 va un paso más allá cuando dice: tú, Jehová, me hiciste en el vientre de mi madre. Es decir, que Dios no solo controla la concepción, sino que también supervisa la formación del pequeño en el vientre de su madre. Dios verdaderamente ejerce un control soberano y amoroso sobre todas las obras de su creación, incluyendo lo concerniente a nuestros cuerpos físicos. ¿Cómo podemos entonces confiar en Dios en medio del dolor, la aflicción, la enfermedad, el dolor de la esterilidad o de un niño que nace con un grave defecto físico? Si Él tiene el control, ¿por qué permite que sucedan estas cosas? En el primer capítulo dije que con el fin de confiar en Dios en la adversidad debemos creer que es soberano absoluto, perfecto en amor e infinito en sabiduría. Todavía no hemos estudiado el amor y la sabiduría de Dios, pero por ahora solo consideraremos un pasaje de las Escrituras porque el Señor no desecha para siempre, antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Lamentaciones 3, 31. 33. Dios no desea causarnos aflicción o dolor, y no se deleita al causarnos sufrimiento o pena en el corazón. Él siempre tiene un propósito para traer o permitir que el dolor llegue a nuestras vidas. La mayoría de veces no conocemos ese propósito, pero es suficiente saber que su infinita sabiduría y amor perfecto han determinado que el dolor particular es lo mejor para nosotros. Dios nunca desperdicia el sufrimiento, sino que lo usa para lograr su propósito, el cual es su gloria y nuestro bien. Por lo tanto, podemos confiar en Él cuando nuestros corazones están dolidos o nuestros cuerpos atormentados por el dolor. Confiar en Dios en medio de nuestro dolor y aflicción significa que los aceptamos de Él. Hay una gran diferencia entre la aceptación y la resignación o sumisión. Nos podemos resignar en las situaciones difíciles simplemente porque no vemos otra alternativa, y muchas personas lo hacen todo el tiempo. También nos podemos someter a la soberanía de Dios en nuestras circunstancias con un cierto grado de renuencia. Pero el aceptar verdaderamente nuestro dolor y aflicción tiene la connotación de la disposición. Una actitud de aceptación dice que confiamos en Dios, que Él nos ama y sabe qué es lo mejor para nosotros. La aceptación no significa que no oremos por una sanidad física o por la concepción y nacimiento de un pequeño en nuestro matrimonio. Por supuesto, tenemos que orar por estas cosas, pero debemos hacerlo con fe. Entendamos que aunque Dios puede hacer todas las cosas por su infinita sabiduría y razones amorosas, puede no hacer lo que le pedimos. ¿Cómo sabemos cuánto tiempo debemos orar? Tanto como podamos con fe, con actitud de aceptar su voluntad. Debemos orar mientras el deseo de hacerlo persista. Mientras escribo este capítulo, comprendo bien que yo mismo, nunca he experimentado las tragedias acerca de las que escribo. Nunca me ha sucedido lo del campesino que ve cómo el granizo destruye su cosecha, ni he buscado entre los escombros de una casa destruida por un tornado. Nunca he experimentado un dolor físico intenso por mucho tiempo, ni he sentido el dolor por un hijo nacido con un defecto incurable. Las dolencias físicas que tengo,
como mi sordera parcial o mi problema visual, son menores comparadas con las de otros. Así que admito que estoy escribiendo más allá de mi experiencia. Pero sé que Dios no necesita mi experiencia para validar la veracidad de su palabra. El hecho de su control soberano sobre la naturaleza fue afirmado en su palabra, mucho antes de que yo apareciera en escena, y permanecerá mucho después de que yo me haya ido. Nuestra confianza en Dios debe basarse, no en las experiencias de otros, sino en lo que Dios nos dice sobre sí mismo en su palabra. Hace cientos de años, el profeta Habacuc, viendo todo el mal a su alrededor, se atormentó con la pregunta, ¿dónde está Dios? Finalmente, llegó a la conclusión de que aunque no entendía lo que Dios estaba haciendo, confiaría en él. Su afirmación de confianza puesta en el idioma de un mundo desmoronándose a su alrededor, sería un perfecto ejemplo que deberíamos seguir, cuando tratamos de entender la soberanía de Dios sobre la naturaleza. Habacuc dijo: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Ab. 3:2.17-18. 7. La soberanía de Dios y nuestra responsabilidad. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Nehemías 4:2.9. Examinando las Escrituras para ver lo que nos enseñan acerca de la soberanía de Dios, he incluido una palabra de advertencia referente a los peligros de emplear mal o abusar de la enseñanza de su soberanía. En este capítulo se trata este problema en forma más detallada, puesto que inconscientemente empezamos a pensar que la soberanía de Dios niega cualquier obligación nuestra, de llevar vidas responsables y prudentes. Hay un antiguo relato de un hombre que llevó la doctrina de la soberanía de Dios a tal extremo, que la convirtió en una especie de fatalismo divino. Un día, al bajar las escaleras, descuidadamente tropezó y rodó varios escalones, se levantó, con cuidado palpó sus raspaduras y se dijo: bueno, me alegro que esa haya terminado. Si usted y yo no somos precavidos, podemos, al igual que el hombre del relato, llegar a una actitud fatalista sobre la soberanía de Dios. Una estudiante que pierde una prueba importante, trata de excusarse diciendo: bueno, Dios es soberano y Él determinó que yo perdiera este examen. Un conductor puede causar un accidente de tránsito y en su mente evadir su responsabilidad atribuyéndolo a la soberanía de Dios. Obviamente, ambas actitudes son antibíblicas e imprudentes, y sin embargo, fácilmente podemos caer en ellas. Soberanía y oración. En el capítulo anterior analizamos el control soberano de Dios sobre el estado del tiempo y otras fuerzas de la naturaleza. Como persona que con frecuencia viaja en avión, me he visto afectado en varias oportunidades por un tiempo inadecuado para volar. Una tarde, manejando a casa en medio de una tormenta de nieve, reflexionaba sobre el hecho de que el aeropuerto estaba cerrado, y que tenía programado salir a la mañana siguiente para hablar en una conferencia de fin de semana. Pero, me dije, Dios, yo sé que tú tienes el control de esta tormenta y también el de la conferencia en la que debo hablar. Si deseas que esté allí mañana en la noche, te llevarás la tormenta para que el aeropuerto pueda reabrirse temprano, así que no voy a preocuparme por esto. Ahora, debo admitir que esta actitud de negación a preocuparme fue un progreso mío en hacer frente al mal tiempo para volar. Después de llegar a casa, le comenté a mi esposa la decisión de no intranquilizarme acerca de si podría salir a tiempo a la mañana siguiente. Ella me miró, sonrió y me dijo: no te preocupes, pero ahora. Pensé, qué tonto fui. Me he estado concentrando tanto en la soberanía de Dios sobre el estado del tiempo, que he ignorado su mandato expreso de orar. En efecto, Él nos dice: por nada estéis afanosos. Pero inmediatamente sigue con: sino, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Phil. 4:2.6. Ciertamente Dios tenía el control sobre la tormenta de nieve que había cerrado nuestro aeropuerto. Sin embargo,
El conocimiento de su soberanía debe ser un estímulo para orar, no una excusa para caer en cierto fatalismo reverente. En el capítulo 4 de Hechos vemos cuando Juan y Pedro fueron amenazados por el Sanedrín judío y se les ordenó no hablar o enseñar nada en el nombre de Jesús. Cuando ellos lo contaron a los demás creyentes, todos unieron sus voces en oración y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Para hacer, Herodes, Poncio Pilatos, los gentiles y judíos, cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra. Hechos 4:24, 28-29. Los discípulos creían en la soberanía de Dios, y para ellos era una razón y estímulo para orar. Creían que, puesto que Dios es soberano, podía responder a sus oraciones. Conocían su propósito soberano en eventos pasados, por ejemplo la crucifixión, pero no presumían saber el decreto divino acerca de los sucesos del futuro. Solo sabían que Cristo los guiaba para que fuesen sus testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en todos los confines de la tierra. Así que, oraban confiados en que el Dios soberano que los había enviado para ser testigos, podía derribar los obstáculos que pudieran surgir para su obediencia. El que ora acepta la soberanía de Dios. Si Él no es soberano, no tenemos seguridad de que pueda contestar nuestras oraciones, y estas serán tan solo nuestros deseos. Por lo tanto, mientras su soberanía junto con su sabiduría y amor sean el fundamento de nuestra confianza en Él, la oración será la expresión de esa confianza. El predicador puritano Thomas Lee, en un sermón titulado ¿Cómo vamos a vivir por fe en la divina providencia?, decía: ¿cómo orar sin fe? Es tan solo golpear el aire. Confiar sin orar no es sino un alarde presuntuoso. Él, quien prometió darnos, y nos mandó confiar en sus promesas, nos ordena orar y espera obediencia a sus mandatos. Él nos dará, pero quiere que le pidamos. El apóstol Pablo, cuando estaba preso en Roma, escribió a su amigo Filemón: prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Filemón 22. Él no pretendía conocer la voluntad secreta de Dios, sino que esperaba serle concedido. Él no dijo, seré concedido, pero sabía que Dios en su soberanía podía hacerlo, así que pidió a Filemón que orara. La oración era la expresión de su confianza en la soberanía de Dios. John Flavel fue otro predicador puritano y escritor prolífico. 6 tomos de colección de obras, escribió un tratado clásico llamado El misterio de la providencia, publicado por primera vez en 1678. Es conveniente notar que Flavel comienza su tratado sobre la soberana providencia de Dios con un discurso del Salmo 57 2.2: clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Lo mismo, nos dice Flavel, porque Dios es soberano, debemos orar. La soberanía de Dios no niega nuestra obligación para hacerlo, sino que permite que oremos con confianza. Así como la soberanía de Dios no deja de lado la responsabilidad de orar, tampoco niega nuestra obligación de actuar prudentemente, lo que, en este contexto, indica usar todos los medios bíblicos legítimos que están a nuestra disposición, para evitar hacernos daño a nosotros mismos o a otros, haciendo lo que creemos que es lo correcto. Un ejemplo del uso de los medios apropiados para evitar el daño se ve en la vida de David, que evadía continuamente a Saúl, quien estaba decidido a matarlo. David ya había sido ungido para sucederlo como rey. 1 16:13, y como lo hemos visto en el Salmo 57 2.2, confiaba en que Dios llevaría a cabo su propósito para con él, pero aún así tomó todas las precauciones para no ser asesinado por Saúl. Él no presumió de la soberanía de Dios, sino que actuó en forma prudente confiando en la bendición de Él sobre sus esfuerzos. En la vida de Pablo vemos una ilustración del actuar prudente para el buen resultado de los eventos. El relato involucra el viaje de Pablo a Roma y el naufragio del barco en la isla de Malta, tal como aparece registrado en Hechos 27. Después de varios días de lucha contra la fuerza huracanada de una tormenta, y cuando todos habían perdido la esperanza de salvarse, Pablo se paró delante de ellos y dijo: pero ahora os exhorto a tener buen ánimo,
pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y he aquí, Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tened buen ánimo, porque yo confío en Dios que será así como se me ha dicho. Con todo, es necesario que demos en alguna isla. Hechos 27, 22-26. Pablo no solo confió en la soberanía de Dios sino que tuvo una revelación expresa del cielo que nadie moriría en el naufragio. Así que, un poco más tarde, al ver a los marineros tratando de escapar de la nave en un bote salvavidas dijo al centurión romano, si estos no permanecen en la nave, vosotros no podéis salvaros. Hechos 27 2.31. Aparentemente, Pablo cayó en cuenta de que la presencia de los hábiles marineros era necesaria para la seguridad de los pasajeros, aún en ese momento. Por lo tanto, tomó la prudente decisión de lograr aquello que Dios, por medio de la divina revelación le había prometido que ocurriría con seguridad. No confundió la soberanía de Dios con su responsabilidad de obrar prudentemente. Pablo no consideró el propósito soberano de Dios como una razón para descuidar su deber, aún en ese momento en que ya había sido revelado por un ángel del cielo. En nuestras circunstancias actuales, no sabemos cuál es el propósito soberano de Dios en una situación específica. Debemos ser aún más cuidadosos y no hacer uso de la soberanía de Dios como excusa para evadir las obligaciones que Él nos dio en las Escrituras. Él, generalmente trabaja a través de medios y busca que usemos los que ha puesto a nuestra disposición. Cuando Nehemías estaba reconstruyendo el muro alrededor de Jerusalén, él y su pueblo enfrentaban la amenaza de un ataque armado de los enemigos. Nehemías 4:2.78. La respuesta de Nehemías fue orar y poner guardias. Oración y prudencia, v9. Además el texto dice, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra, y la otra mitad tenía lanzas, escudos y corazas. No solo eso sino los que edificaban en el muro, los que acarreaban, y los que cargaban, con una mano trabajaban en la obra, y en la otra tenían la espada, porque así los que edificaban, cada uno tenía su espada, ceñida a sus lomos. Vs. 16-18. Nehemías confiaba en la soberanía de Dios y dijo, nuestro Dios peleará por nosotros. V20, pero también empleó todos los medios disponibles conociendo que Dios en su soberanía los bendeciría. Uno de los principales métodos de prudencia que Dios nos ha dado es la oración. No solo debemos orar por su providencia gobernante en nuestras vidas como lo hizo David, Sal. 57 2.2, sino también por sabiduría para entender correctamente las circunstancias, y emplear los medios que Él nos ha dado. Cuando los gabaonitas buscaban engañar a Josué y a los hombres de Israel, vinieron vestidos con harapos y trayendo pan seco para hacer creer que venían de lejos. La Escritura dice, y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos, y no consultaron a Jehová. Josué 9:14. Como resultado fueron engañados haciendo un trato con ellos cuando debían haberlos destruido. No fueron prudentes porque no oraron pidiendo a Dios sabiduría y discernimiento para entender la situación. Otro medio de prudencia que Dios nos ha dado es la oportunidad de buscar consejo sabio y bueno. Proverbios 15:22 dice, los pensamientos son frustrados donde no hay consejo, mas en la multitud de consejeros se afirman. Sin embargo, Proverbios 16:2.9 nos dice que los planes de una persona solo se logran si están dentro de la voluntad soberana de Dios. Pero Dios usa el consejo sabio de otros para llevar nuestros planes a su voluntad soberana. Una vez más, no debemos confundir la obligación, que en este caso, es buscar un consejo sabio, con la voluntad soberana de Dios. Oración y prudencia. Anteriormente, me referí al uso de la oración, a la prudencia de Nehemías, y a la forma en que empleó la oración. Entonces oramos a nuestro Dios, y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche,
Nehemías 4:2.9. La oración es el reconocimiento de la soberanía de Dios y de nuestra dependencia de su actuar para nuestro bienestar. La prudencia es reconocer nuestra responsabilidad para poder emplear todos los medios legítimos, los cuales no podemos separar. Esto lo vemos bellamente ilustrado en el siguiente pasaje de las Escrituras: los hijos de Rubén y de Gad, y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban arco, y diestros en la guerra, eran 44.760 que salían a batalla. Estos tuvieron guerra contra los agarenos, y Getur, Nafis y Nodab, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra, y les fue favorable, porque esperaron en él. 1 Crónicas 5:2.18-20. Los guerreros descritos en este pasaje eran corpulentos, bien entrenados y prudentes. Habían tomado todas las precauciones para poder pelear cuando lo necesitaran, pero no confiaron en sus habilidades y entrenamiento, sino que pidieron a Dios, quien respondió sus oraciones, e intervino soberanamente, dándoles la victoria, y destruyendo a sus enemigos. Todos nuestros planes, esfuerzos y prudencia son inútiles a menos que Dios los haga prosperar. El Salmo 127:2.1 dice: si Jehová no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican; si Jehová no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. En ese pasaje está el concepto de los esfuerzos ofensivos y defensivos, tanto de la construcción para el progreso, como del cuidado contra la destrucción. En cierta forma, este versículo resume todas nuestras responsabilidades en la vida. Bien sea en lo físico, mental o espiritual, siempre debemos estar edificando y vigilando. El Salmo 127:2.1 dice que ninguno de estos esfuerzos prosperará, a menos que Dios intervenga en ellos. Obsérvelo enérgicamente que el salmista describió la necesidad de la intervención de Dios en nuestros esfuerzos. Él no dijo: a menos que Dios bendiga o ayude a los constructores y a los guardianes, sus esfuerzos serán en vano, sino que más bien habló de que Dios mismo estaba construyendo la casa y vigilando la ciudad. Al mismo tiempo, por supuesto, no hay ninguna sugerencia en el texto de que Dios reemplace a los constructores y a los guardianes. Esto significa obviamente, que en todo aspecto dependemos de Dios, quien permite que prosperemos en nuestros esfuerzos. Debemos depender de Dios para que haga por nosotros lo que no podemos hacer por nosotros mismos. De igual manera, debemos depender de Él con el fin de que nos capacite para hacer lo que debemos hacer por nosotros mismos. El granjero debe tener todas sus destrezas, experiencia, técnica y recursos para producir una cosecha. Las fuerzas de la naturaleza, como la humedad, los insectos y el sol, están, como ya lo hemos visto, bajo el control directo y soberano de Dios. El granjero depende del control de Dios sobre la naturaleza para que su cultivo crezca. Sin embargo, depende igualmente de Dios, para que le permita arar, plantar, fertilizar y cultivar correctamente. ¿De dónde obtuvo sus destrezas y habilidades para lograr con su experiencia, los recursos financieros para la adquisición del equipo y los fertilizantes? ¿De dónde viene su fuerza física para cumplir con sus deberes? ¿No provienen todas estas cosas de Dios, quien da a todos vida y aliento y todas las cosas? Hechos 17:25. En todos los aspectos dependemos completamente de Dios. Hay tiempos en los que podemos no hacer nada, y otros en los que debemos trabajar. En los dos eventos estamos igualmente sujetos a Dios. Cuando los israelitas estaban en el desierto, dependían conscientemente de Dios, tanto para la comida como para el agua. Moisés les dijo: y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. Deuteronomio 8:2.3. Los israelitas tuvieron que aprender que no podían simplemente extraer de sus reservas alimenticias para comer, cada vez que lo desearan, y Dios lo redujo a una consciente dependencia de su provisión diaria. Llegaría el día, sin embargo, cuando estarían en una tierra en la cual no comerás el pan con escasez, ni te faltará nada en ella. Deuteronomio 8:2.9. Luego Moisés les advirtió que no confiaran en sus propias habilidades de granjeros, diciéndose a sí mismos: mi poder y la fuerza de mi mano me han traído esta riqueza. Por el contrario, les previno:
Acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Deuteronomio 8:2.17-18. A veces, Dios nos reduce a una dependencia total, consciente de Él. Un ser querido está gravemente enfermo, más allá de la experiencia y habilidad de la ciencia médica. El desempleo ha llegado a tal punto que la alacena está vacía y no hay perspectivas de trabajo a corto plazo. En esos momentos, estamos listos para reconocer nuestra dependencia y clamamos pidiendo a Dios su intervención. Sin embargo, somos igualmente dependientes de Dios cuando el médico diagnostica una enfermedad pasajera y prescribe el medicamento adecuado, o cuando tenemos un salario fijo y podemos cubrir todas nuestras necesidades materiales. En ambos casos somos responsables, pues la Biblia nunca nos permite usar nuestra dependencia absoluta de Dios como una excusa para la indolencia. Eclesiastés 10:18 dice, por la pereza se cae la techumbre, y por la flojedad de las manos se llueve la casa. Y de nuevo, el perezoso no hará a causa del invierno, pedirá pues en la siega, y no hallará. Proverbios 22.4. Somos totalmente dependientes de Dios, pero al mismo tiempo, responsables de usar diligentemente cualquier medio apropiado para lograr lo deseado. El hombre de nuestro relato al principio del capítulo, tenía que ser más cuidadoso al bajar las escaleras. Debió poner atención al aviso de favor usar la baranda. No puede echarle la culpa de su caída al fatalismo divino, como tampoco pueden hacerlo la estudiante que perdió su examen, el trabajador que por falta de diligencia perdió su empleo, o el que se enferma debido a malos hábitos alimenticios. Nuestro deber se encuentra en la voluntad revelada de Dios en las Escrituras, y la confianza debe estar en su voluntad soberana, puesto que Él trabaja en las circunstancias de nuestra vida para su gloria y nuestro bien. No hay dificultad entre confiar en Dios y aceptar nuestra responsabilidad. Thomas Lee, el predicador puritano citado anteriormente en este capítulo, dijo, la confianza usa esos medios al tiempo que Dios prescribe para conducirnos hacia su objetivo señalado. Los instrumentos de Dios deben ser usados, así como deben esperarse sus bendiciones. Alexander Carson hizo una observación similar cuando dijo, entendamos que así como Dios prometió protegernos y proveernos, es a través de los medios de su elección, vigilancia, prudencia y diligencia, que debemos buscar esas bendiciones. Nuestras fallas y la soberanía de Dios. Hemos visto que la soberanía de Dios, no deja de lado nuestra obligación de actuar responsable y prudentemente en todas las ocasiones. Pero, ¿qué del otro aspecto de la pregunta? Fallar en nuestra obligación de obrar prudentemente, ¿frustra los planes soberanos de Dios? Las Escrituras nunca indican que Él sea frustrado de manera alguna porque nosotros fallemos en actuar como deberíamos. En su infinita sabiduría, el plan soberano de Dios incluye nuestros fracasos y nuestros pecados. Cuando Mardoqueo le solicitó a la reina Esther interceder ante el rey Jerjes por el bienestar de los judíos, ella lo evadió con la explicación de que al entrar en la presencia del rey estaría bajo amenaza de muerte. Esther 4:2.10-11. Sin embargo, Mardoqueo le respondió, porque si callas absolutamente en este tiempo, respiro y liberación vendrá de alguna otra parte para los judíos, mas tú y la casa de tu padre pereceréis. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Esther 4:14. La frase clave en la respuesta de Mardoqueo es, respiro, y liberación vendrá de alguna otra parte. Dios, en su infinita sabiduría y recursos, no estaba limitado a la respuesta de Esther. Las opciones viables para que él trajera la liberación de los judíos eran tan infinitas como su sabiduría y poder. Literalmente, él no necesitaba la ayuda de Esther, pero en este caso prefirió usarla. El argumento final que Mardoqueo le dio a Esther, signo de interrogación abierta y quién sabe si para esta hora has llegado al reino, asume que Dios utiliza a las personas y los medios para cumplir su propósito soberano. Como eventos posteriores lo prueban, Dios, en efecto, había exaltado a Esther para cumplir su propósito, pero igualmente podía haber llamado a alguien más o empleado un medio diferente. Dios, con frecuencia, trabaja a través de eventos comunes, en oposición a los milagros,
y de las actuaciones voluntarias de las personas. Sin embargo, Él siempre proporciona los procedimientos necesarios y los dirige por medio de su invisible mano. Él es soberano y no puede ser frustrado por nuestras fallas al actuar o por nuestras acciones, las cuales en sí mismas son pecaminosas. Sin embargo, debemos recordar siempre que Dios aún nos hace responsables por todos los pecados que use para cumplir su propósito. Al concluir estos estudios sobre la soberanía de Dios y poner nuestra atención en su sabiduría y amor, necesitamos tener en cuenta una vez más, que no hay conflicto en la Biblia entre su poder y nuestra responsabilidad. Ambos conceptos se enseñan con igual fuerza, y nunca se intenta reconciliarlos. Cumpliendo nuestra obligación, dejémoslos juntos, como se nos revela en las Escrituras, y confiando en Dios para que lleve a cabo su propósito soberanamente en y por medio de nosotros. 8 La sabiduría de Dios, signo de exclamación abierta o profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios, e inescrutables sus caminos. Romanos 11 2:33 A las 9:15 am. Justo después de que los niños se habían preparado para empezar su primera lección en la mañana del 21 de octubre de 1966, un extremo sobrante de South Wales, una mina de carbón, cayó sobre la tranquila comunidad minera de Aberfan. De todas las tragedias desconsoladoras de ese día, ninguna fue peor que el destino de la Junior School de la aldea. El lodo negro se deslizó por la ladera entrando a los salones. Incapaces de escapar, murieron 5 profesores y 109 niños. Un clérigo que fue entrevistado por un reportero de la BBC. En el momento de la tragedia, al responder a la inevitable pregunta acerca de Dios dijo, bien. Supongo que tenemos que admitir que esta es una de las ocasiones cuando el Todopoderoso cometió un error. Los verdaderos cristianos estarían asombrados de la petulante y blasfema afirmación del clérigo acerca de Dios. Pero, a veces, cuando la calamidad de alguna manera nos golpea, ¿no nos preguntamos si Dios no cometió un error en nuestras vidas? Pienso en otra afirmación, no impertinente pero sí sentida, hecha por un cristiano sincero al mirar a un niño luchando con cáncer: en verdad espero que Dios sepa lo que está haciendo en esto. Cualquier persona que haya sufrido una adversidad muy profunda probablemente se puede identificar con las dudas con las que esta persona luchaba. Cuando nos detenemos a pensar en esto, creemos sinceramente que Dios no comete errores en nuestras vidas, en las aldeas de South Wales o en cualquier otra parte. Dios sabe lo que está haciendo. Él es infinito en su sabiduría, y siempre sabe lo que más nos conviene y la mejor forma de hacer que se produzca ese resultado. La sabiduría con frecuencia se define como el buen juicio, la habilidad de desarrollar el mejor curso de acción o la mejor respuesta a una situación determinada. Todos reconocemos que la sabiduría humana, por grande que sea, es engañosa. Los hombres o mujeres más sabios sencillamente no tienen todos los hechos de una situación ni pueden predecir con certeza los resultados de ese curso de acción. Todos nosotros, de vez en cuando, nos atormentamos ante algunas decisiones importantes, tratando de determinar qué camino seguir. Pero Dios nunca tiene que atormentarse ante una decisión, y ni siquiera tiene que deliberar consigo mismo o consultar a otros. Su sabiduría es intuitiva, infinita e infalible, su entendimiento es infinito. Sal. 147 2.5. J. L. Dack, teólogo del siglo XIX, describió la sabiduría así: consiste en la selección del mejor objetivo de una acción y la adopción de los mejores medios para lograrlo. Luego dijo, Dios es infinitamente sabio, porque escoge el mejor objetivo de una acción, y porque adopta los mejores medios posibles para el logro de ese fin. El mejor objetivo de todas las acciones de Dios es su gloria, es decir, que todo lo que Él hace o permite en toda su creación finalmente servirá a su gloria. Como dice John Piper en su libro The Seeing God, el principal fin de Dios es glorificarlo y disfrutarlo para siempre. Uno solo tiene que hojear el Nuevo Testamento mirando pasajes con la palabra gloria para estar de acuerdo con John Piper en que el fin principal de Dios es su gloria. Solo para principiantes ver Juan 15 2.8, Romanos 1:21, 11:36. 1 Corintios 10:31, F. 1 2.12,14, Apocalipsis 4:11, 5:13,
15 2.4. Todo lo que se incluye en el concepto de la gloria de Dios es un misterio que no podemos comprender plenamente, pero sabemos que este involucra una muestra de toda su grandeza y perfecciones maravillosas, incluyendo la perfección de su sabiduría, belleza de entre las cenizas al observar eventos trágicos, o más particularmente, cuando nosotros mismos experimentamos la adversidad. Con frecuencia nos inclinamos a preguntarle a Dios, ¿por qué? La razón por la cual preguntamos es que no vemos ningún posible bien para nosotros o gloria para Él, que pueda venir de esa circunstancia adversa que ha llegado a nosotros o a nuestros seres queridos. Pero, cuando Dios ocasiona el bien en la calamidad, no es su sabiduría, es decir, su gloria, más eminentemente demostrada que en la bendición. El conocimiento del jugador de ajedrez sobresale más cuando le gana a un oponente experimentado que a un novato. La experiencia del general se destaca más al derrotar un ejército superior, que al someter a uno inferior. La sabiduría de Dios sobresale cuando trae bien para nosotros y gloria para Él en la confusión y calamidad, más que en momentos agradables. No hay duda de que el pueblo de Dios vive en un mundo hostil. Tenemos un enemigo, el diablo, quien como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. 1 P 5 2.8. Os ha pedido para zarandearos como a trigo, como hizo a Pedro. Le. 22:31, o nos hace maldecir a Dios como intentó hacer con Job. Dios no nos libra de las enfermedades, dolor y desilusión de este mundo pecador. Pero puede tomar todos estos elementos, tanto los buenos como los malos, y hacer total uso de cada uno. Como alguien dijo hace años, una sabiduría inferior a la divina se sentiría movida a prohibir, evitar o rechazar el trabajo de estos planes diabólicos. Es un hecho que con frecuencia el pueblo de Dios trata de hacer esto por sí mismo o le pide incesantemente al Señor que lo haga. Por eso es que muchas veces las oraciones parecen permanecer sin respuesta, porque estamos siendo manejados por una sabiduría que es perfecta, que puede lograr lo que pretende tomando el control de las cosas y las personas que están destinadas para el mal y las hace trabajar en conjunto para bien.